Saludos a todos los estudiantes de esta materia de sistemas operativos. Hoy continuaremos con la segunda clase sobre la tercera unidad sobre la gestión de memoria en un sistema operativo. Hoy veremos lo que es la paginación y segmentación, que son dos conceptos muy importantes, probablemente lo más importante de esta unidad, que vamos a ver cómo se divide la memoria en un sistema operativo. Ok, vamos a comenzar. Vamos a ver simplemente lo que es paginación, lo que es la tabla de páginas, qué es memoria asociativa, qué es eso de páginas compartidas, páginas multinivel, segmentación y segmentación con paginación. Ok, el sistema operativo, vamos a cerrar esto aquí. Ok, el sistema operativo divide la memoria en segmentos del mismo tamaño, llamado marcos de página. Recordemos, un marco de página es como el sistema operativo divide la memoria en varios pedazos, que fue lo que vimos en la clase pasada. Y luego el espacio de direcciones lógicas de un programa es dividido en segmentos llamados páginas. Es decir, por ejemplo, si yo le asigno una porción a un programa, una porción de 100 megas, por ejemplo, esos 100 megas a su vez van a estar divididos en páginas como tal. Y entonces para ejecutar un programa de n tamaño de páginas es necesario contar con n marcos de páginas disponibles y proceder a cargar el programa en memoria. ¿Qué significa eso? Que si yo necesito, por ejemplo, ejecutar un programa, vamos a suponer Chrome, que es pesado, que requiere 2 gigas de RAM para poder ejecutarse, significa que yo debo tener la suficiente cantidad de páginas disponibles para ocupar los 2 gigas de memoria RAM. Y lo otro es que en el marco de página debe también haber el mismo tamaño para poder cargar toda la aplicación a la memoria RAM y a su vez el CPU puede ejecutarlo. Porque si recordamos en clases pasadas, un programa solo se puede ejecutar en el CPU si está en la memoria RAM. Y si no hay espacio y no se puede colocar el programa allí, lamentablemente no se va a poder ejecutar. Por eso es que la computadora colapsa o no se puede ejecutar programas cuando la memoria RAM se llena, porque simplemente no hay espacio para hacerlo. Lo otro es que hay marcos de página que es cómo se divide la memoria RAM. Y las páginas en la parte lógica, cómo se divide un programa. Entonces, hay algo que se llama tabla de página que permite transformar las direcciones lógicas a direcciones físicas. Que es lo que, que es lo que si recordamos en la clase pasada, es de transformar de las direcciones que usa un programa a nivel lógico hacia el nivel físico, que es el nivel del hardware, directamente en el chip de la memoria RAM. Entonces, para hacer esa transformación se utiliza algo que se llama tabla de página. Y lo otro es que desaparece la fragmentación externa gracias al uso de marcos de página, pero aparece fragmentación interna. Recordemos, ¿qué significa esto? Que bueno, ya teóricamente no vamos a tener problemas de que si no tengo 2 GB de RAM contiguos en la memoria RAM, no puedo cargar Chrome. Ya desaparece. Ya no importa que tenga 2 gigas disponibles, porque un pedazo esté en la mitad, el otro pedazo esté al final, yo voy a poder cargar la página. Sin embargo, dentro de cada página puede ser que me sobre memoria y va a crear fragmentación interna. Recordemos que para estos conceptos podemos ir a la clase pasada si no los tienen fresco. Aquí vamos a ver la paginación, ¿no? Entonces vamos a suponer primero un programa, el programa que ustedes deseen. Vamos a poner, por ejemplo, WhatsApp Web. Tenemos cargado la versión WhatsApp Web o WhatsApp nativo, bueno, ahora es nativo, tenemos de WhatsApp cargado en el sistema operativo. Y vamos a suponer que él requiere 3 páginas, es decir, la cantidad de memoria RAM que él requiere son 3 páginas del sistema operativo. Entonces vamos a tener un programa, por ejemplo, con página 0, con la página 1 y la página 2, al igual como si fuese un vector. Sin embargo, ese programa, cuando se carga memoria RAM, no necesariamente está contiguo. Aquí podemos tener, por ejemplo, la memoria física y podemos ver que, por ejemplo, la página 0 está guardado en la posición 1. La página 1 está guardada al final de la memoria RAM y la página 2 está guardada en la posición 3. Es decir, dentro del chip de memoria físicamente es probablemente que las páginas o los pedazos del programa estén almacenados de forma no contigua y en forma desordenada como tal, y no hay problema.
Y en el caso de este dibujo, lo que vemos aquí es espacio libre. Por eso es que les decía que ahora no es necesario tener espacio libre contiguo, porque entonces un programa se puede dividir en partes, como lo podemos ver aquí, y colocar cada porción en cada marco de página. Entonces, ¿cómo sabe la computadora cuando quiere, por ejemplo, acceder a la página 0 que tiene que ir para acá, para la posición 1? Bueno, para eso existe la tabla de páginas. La tabla de páginas es una tabla como ven allí, que más adelante vamos a verla con detalle, que básicamente lo que va a decir es, bueno, la página, lo que para este programa, la dirección 0 en realidad equivale a la 1 en la memoria física. La dirección 1, por ejemplo, lógica del programa va a equivaler a la 4 en la memoria física, que es la memoria RAM. Entonces, de esa manera, cuando, por ejemplo, si yo quiero acceder, por ejemplo, a página 1 a un valor que está allí, él se va a ir a la tabla de páginas, va a decir, ok, ¿cuál es la 1? Ah, ok, me voy a la 1. Ah, en realidad la 1 es la 4. Entonces, de ahí brinca hacia la memoria física y sabe cómo es la 4, va a acceder a la misma página a nivel de hardware. Y de esa manera puede cargarse y ejecutarse, hacer lo que se desee en el procesador. La paginación. Bueno, la dirección lógica, la dirección de un proceso consta de dos partes. Número de página, que es el número de página que podemos ver aquí, como lo estamos marcando. Es la página 0, 1 o 2. Entonces, parte de la dirección lógica es que va a tener número de página para saber cuál es la página. Y la D es el desplazamiento, es decir, desde el inicio de esa página, cuánto tiene que desplazarse para acceder a la dirección de memoria. Por ejemplo, si tenemos guardado un vector en la página 0 y yo quiero acceder, por ejemplo, a la posición 5, es probable que dentro de este 5, dentro de esta página 0, tenga que desplazarme 5 posiciones, en caso que el vector esté en el inicio, para poder acceder al valor. Por eso aquí hay un desplazamiento, porque dentro de la página yo voy a poder moverme para acceder a los distintos valores que hay allí. Aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la dirección lógica. Vamos a suponer que tenemos una memoria RAM perdón, una memoria RAM, no, una memoria virtual, memoria principal del sistema operativo de 2 kilobytes, con tamaños de página de 256 bytes. Y tenemos la siguiente dirección. Primero, en este caso, pues siempre nos van a dar en los ejercicios dos de los tres datos que existen. O nos van a dar cuánto es la memoria total, como en este caso, y cuánto es el tamaño de página. Pero también puede ser que nos digan, por ejemplo, la cantidad de páginas que hay. Entonces, con esa información podemos calcular todo mediante una regla de tres o una ecuación. Entonces, en este caso nos dicen que la dirección es 075B. ¿Por qué? Porque todas las direcciones lógicas se manejan de forma hexadecimal. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar cada una de ellas a binario. Y eso lo podemos hacer fácilmente con calculadora o si saben dividir entre dos o cualquier método que ustedes deseen. En este caso me da una dirección lógica. Aquí hay varias cosas que podemos validar. Si usted quiere saber si una dirección es válida o no, o quiere saber cuánta memoria puede agarrar el sistema operativo, usted debe contar cuántos dígitos del binario hay y elevarlo a la 2. Entonces, de esa manera podemos saber cuánto es el direccionamiento de ese sistema. Entonces, si yo elevo aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, si elevamos 2 a la 11, vamos a obtener los 2 kilobytes. Es decir, claro, va a ser el resultado de elevar 2 a la cantidad de dígitos de la dirección hexadecimal es en bytes. Entonces vamos a tener, cuando le leemos 2 a la 11, equivale a los 2048 bytes que ocupa esta dirección. Bueno, entonces, como les dije, necesitamos saber con cuántos números podemos representar eso. Los 256 bytes. Pero con tan solo 3 dígitos podemos representar todas las 256 posiciones. Recordemos que como se empieza a contar desde 0, en realidad sería desde la 0 hasta la 255. Entonces, con 3 dígitos significa que podemos hacer todas las combinaciones. Entonces, por lo tanto, las direcciones va a ser, la cantidad de páginas va a ser igual a 3 dígitos y el resto va a ser el desplazamiento. Entonces, cuando dividimos la memoria en esta porción, vamos a ver que los tres primeros dígitos me van a indicar el número de página y el resto el desplazamiento. En este caso, todo el número de páginas sería
tres unos. Entonces, por lo tanto, sería 1, 1, 1. Es decir, nos indica que la página es la 7. Y el resto, que sería el desplazamiento, sería este valor, que al pasarlo a eso significa 91. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que esta dirección de memoria, en realidad está diciendo, bueno, váyase a la página 7 y desplácese 91 bytes para obtener la información allí. Aquí podemos verlo como es en forma más gráfica. Tenemos una dirección lógica donde tenemos la página y el desplazamiento. Resulta que cuando él va a ir a la tabla de páginas, él va a buscar la página de la dirección a la TLB, a la Table Look Aside Buffer. Entonces, él, por ejemplo, va a ver, ok, ahora es el marco. Esta F es de frame, en inglés de marco. Entonces, él va a traducir la P por la F y luego la F va a crear una nueva dirección física que sería el marco de memoria más el desplazamiento. Si observan en ambas direcciones, el desplazamiento es el mismo. Lo único que va a cambiar es el marco. Otra cosa, las direcciones lógicas suelen ser de mayor tamaño que la memoria física, porque el sistema operativo puede mapear más porque va a incluir el disco duro u otros de almacenamiento externo como memoria RAM o memoria principal secundaria. Valga la redundancia, pero va a tener una memoria de almacenamiento swap o de intercambio que va a ocupar más que la RAM. Por lo tanto, las direcciones lógicas suelen ser de mayor tamaño que las direcciones físicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les decía antes, por ejemplo, que cuando él iba a entrar, por ejemplo, en la página 2, de pronto al entrar a la tabla de páginas, el 2 se transforma en el marco 7. Entonces va a ser el marco 7 la memoria física, va a ser una posición distinta. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de paginación. Tenemos una memoria de 32 bytes y la página es de 4 bytes. Entonces, la memoria lógica, si lo vemos, vamos a suponer que tenemos esta cantidad de letras. Nada, podemos guardar estas letras. Son las letras en orden alfabético: A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, K, M, N, P, O, P. Bueno, ahí ustedes entendieron. Y entonces yo voy a tener, por ejemplo, la primera página va a tener un desplazamiento del 0 a la 3. O sea, estas son las páginas como tal. Y entonces yo aquí tengo una tabla de páginas. Entonces, si yo quiero buscar, por ejemplo, la página 0 va a estar cargada en la 5, la 1 en la 6, es decir, en otro orden como tal. Entonces, si lo vemos en la memoria física, aquí así como se van a almacenar las páginas. Por ejemplo, la página 0, que es esta primera que vemos aquí, vamos a ver que esto va a estar guardada en el quinto marco. Entonces, por ejemplo, la primera página va a estar guardada en el 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, perdón, porque empieza a contar de 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí podemos ver que el primer marco, que es el 0, va a ser el quinto, perdón, la página 0 va a ser el marco número 5, como vemos aquí. Entonces, por ejemplo, si hay una dirección que me dice, bueno, desplácese dos posiciones desde la dirección, por ejemplo, la página 0, desplazamiento 2. Entonces, ¿qué significaría esto? Bueno, me voy a la 0, me voy a la página 5. Entonces sería, me voy para la página 5, como les dije, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y me desplazo dos posiciones, 1 y 2. Entonces, el valor que yo voy a obtener, si fuese dos posiciones, sería el valor B. Ahora, vamos a suponer que yo quiero la dirección de esta. Entonces sería la página 0, 1, 2, 3. La página 3 con el desplazamiento 3. Entonces me voy de nuevo para tabla de página. La tercera está en el segundo marco y me desplazo 3. 0, 1, 2 y me desplazo 3. 1, 2, 3. Y fíjense que llego al mismo valor. Porque entonces de esa manera se traduce la memoria lógica, que si observamos aquí es toda contigua para aplicación y todo eso está dentro de una misma posición. De hecho, pueden ver esto un ejemplo real de un vector. El vector para ustedes dentro de su programa está guardado de forma secuencial uno tras otro. Pero de pronto la memoria física va a estar de forma desordenada a lo largo de la RAM. Y aquí no se preocupen por el acceso, de que no es más difícil encontrarla porque está por aquí y por allá. No, porque como es memoria RAM es extremadamente rápida y da igual en dónde se está ubicada. Vamos a poder accederla todo a la misma velocidad. Y tenemos otro ejemplo.
Por ejemplo, aquí tenemos una dirección, entonces cuando la dividimos en dos partes virtuales, por ejemplo, tenemos la dirección virtual, la 8196. Lo pasamos a binario y vemos que tenemos el número de página 10, que sería la posición 2. Y el offset, que sería un desplazamiento de 2 a la, aquí por ejemplo sería 2, 3, 8. Y entonces, ¿qué ocurre? Me voy a la tabla de páginas, a la 2, y bueno, me dice, bueno, el marco como tal es el 110. Y en este caso tiene un bit de presente ausente. Hay tablas de páginas que va a tener más información. En este caso me dices que la página está cargada en la memoria RAM. O sea que sería un marco y por lo tanto sí puede leerla de una vez. Entonces cuando se vaya para acá, simplemente sustituyo la página por el número de marco. Y el desplazamiento queda exactamente y la dirección física va a ser este número, que va a ser otra vez transformar todo esto a un número decimal. Como observan, la página virtual tiene un dígito más. Fíjense que tienen 4 dígitos la página, mientras que los marcos tienen solamente 3 dígitos. Por lo que le había dicho, hay menos marcos de memoria porque la RAM es mucho más pequeña que la dirección lógica o la memoria lógica, que es la que abarca la memoria RAM más cualquier almacenamiento secundario que se utilice como espacio de intercambio. Ahora vamos a ver las tablas de página. Las tablas de página a veces son algo como esto. Tienen todas estas características. Accedido, que significa si la memoria se ha leído últimamente. Esto se utiliza para algoritmos como LRU, que es el Less Recently Used o menos usado recientemente. Más adelante vamos a conocer sobre ello. Otro que es el bit modificado, que simplemente indica si esa página fue modificada o no en la RAM. Por ejemplo, si ustedes abren un archivo, ese archivo se va a cargar en la memoria RAM. Y si ustedes escriben en ella, alguna manera el sistema operativo tiene que decir, ok, estos datos que escribió en memoria RAM tengo que pasarlos al disco. Entonces él activa la bandera de modificado que indica al sistema, bueno, cuando saque esta página de la memoria RAM, en el disco duro guarde los cambios como tal. La variable presente ausente, como les dije anteriormente, permite conocer si está cargada en memoria o está en el disco duro. La protección simplemente indica el tipo de acceso, si es de lectura o escritura. Porque a veces queremos cargar páginas como lectura para evitar modificaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes, por ejemplo, definen en lenguaje de programación, definen constantes o definen, en el caso de Rust, por ejemplo, un immutable, algo que no se puede cambiar? Entonces se activa esa página como protección para indicar que nada puede cambiar ese valor. Y el número de marco de página que guarda donde o sea, como lo hemos visto, donde se encuentra el número de marco pues, de la página cargada de memoria. Ahora, la tabla de páginas se mantiene en la memoria principal. Es importante que ustedes sepan, dentro de la RAM, parte de ella se dedica para guardar esta tabla de páginas como tal. Los procesadores tienen un registro de la base de tabla de páginas, que es el PTBR, que me indica dónde empieza la tabla de páginas. También hay otro registro que es el PRLR, que me indica qué tan grande es o largo de la tabla de páginas. De esa manera sé cuántas posiciones puedo desplazarme o qué tan grande va a ser. Y este esquema, cada acceso a dato o instrucción requiere dos accesos. Uno para acceder a la tabla de particiones en la tabla de página y otro para acceder al dato real. Entonces, este proceso se puede agilizar utilizando una pequeña memoria asociativa o llamada TLB, Translation Look-Aside Buffer, que lo que me va a permitir es poder acceder a esta información de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, vamos a ver aquí la memoria asociativa. Pero tenemos el TLB, que es la marca, la tabla de páginas. Pero la TLB, que es una especie de memoria caché, que podemos colocar allí para poder evitar el acceso a la tabla de páginas principal y evitar una RAM. Entonces, como es una memoria caché que se encuentra allí mismo, el procesador la va a acceder mucho más rápido y lo que va a tener es las direcciones que se utilizan más frecuentemente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Podemos tener una dirección de memoria. Si él encuentra TLB, que es mucho más rápida, va a poder hacer rápido el cambio a la memoria física y acceder a la memoria, a la data. Entonces recuerden, son dos consultas. Una la TLB. Ah, lo encontró. Bueno,
Entonces se va a la segunda consulta, que es la memoria física. Ahora vamos a ver qué ocurre. Si yo accedo a la TLB y la dirección no se encuentra allí, él debe entonces irse a la tabla de páginas, acceder, hacer el segundo acceso. Recuerden, el primero fue el TLB, no lo encontró, se va a la tabla de páginas. Y de allí sí se va a la dirección física, que sería la tercera acceso. Entonces aquí podemos ver cómo funcionan las memorias caché. A veces es mucho más rápido acceder a esto, a las cosas más comunes, porque realmente cuando usted trabaja en a bajo nivel o en Assembler, se da cuenta que casi siempre las operaciones son respecto a direcciones de memoria o espacios de memoria que están contiguos, porque son código cercano, pues. Y entonces, por lo tanto, esto me va a acelerar muchísimo acceder a esta memoria que es rápida. Y solamente en los casos donde no esté allí, que sean los peores casos, es que va a tardar un poco más tiempo en irse por la ruta más larga, que es ir a la tabla de páginas como tal. Aquí en una memoria, un TLB, entonces, por ejemplo, me dice, bueno, realmente la TLB suele ser igual que la tabla de páginas, o sea, tiene los mismos valores. Y todo, por ejemplo, marco de página modificado, la página virtual, etcétera, que son los que me va a utilizar para la información que va a ser requerida para ¿cómo se llama? Los algoritmos de gestión de páginas que vamos a ver más adelante. Entonces, si la página está en un registro asociativo, en la TLB se obtiene el número de marco. De lo contrario, se debe buscar en la tabla de páginas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Aquí tenemos, estos son ejercicios de memoria asociativa, como podemos ver allí. Entonces vamos a suponer que tenemos una memoria RAM donde la tabla de aciertos es decir 80%. Significa que 80% de las veces se va a ir a la TLB y va a encontrar allí la página. El acceso a la TLB, fíjense, son 20 nanosegundos. Es algo rápido. Sin embargo, el tiempo del acceso a la memoria es 100 nanosegundos. Es decir, puede ser hasta 5 veces más lento ir a la memoria RAM. Entonces recuerden, si se encuentra el número en el marco del TLB, miren que son dos accesos, el acceso de 20 nanosegundos para ir a la TLB más 100 nanosegundos de acceder a la memoria. Es decir, que el tiempo de veces que yo voy a tardar en acceder a un marco que está en la TLB va a ser 120 nanosegundos. Si no encuentra el número de marco en el TLB, va a ser entonces los mismos 120 segundos, que es decir, acceder a TLB, no se encuentra allí y luego va a tener que ir a la tabla de páginas. Más los 100 segundos adicionales, que es volver otra vez a hacer la consulta para obtener el valor como tal. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente una multiplicación. Si 80% de las veces tarda este tiempo, más el 10% de las veces que tarda este tiempo. Entonces, hacemos un 0.8 por 120 más 0.20 por 220, es decir, el 20% de las veces que tarda este tiempo. Y vamos a tener un tiempo efectivo de 140 nanosegundos, que es lo que aproximadamente tarda en este ejercicio o en este sistema operativo en acceder a la data del sistema. Ahora vamos a suponer que tenemos una TLB y podemos aumentarla de 90, pero de 80% la podemos aumentar a 90%. Entonces vemos que, por ejemplo, el 90% de las veces va a tener este consumo más 10% de las veces el 220. Y fíjense cómo baja el promedio a los 130 nanosegundos. Entonces, a medida que yo tenga más espacio a TLB o más aciertos, voy a disminuir el tiempo de acceso. Y recuerde, la tasa de acceso es el porcentaje de veces que se encuentra un número de página en la TLB. Todo esto se puede estudiar, hay herramientas que permiten calcularlo, cuánto es el tiempo de acceso, pero me permite ver entonces más aproximadamente qué tan bueno es esa TLB y cómo podemos optimizar el sistema. Aquí vemos, por ejemplo, una tasa de acceso. Lo importante de esta gráfica es que a mayor porcentaje de acierto, menor es el tiempo de acceso a los datos de memoria. Es decir, mientras más yo aumente el porcentaje de aciertos, el tiempo de acceso a la memoria va a ir bajando. Por eso es que es importante tener la TLB o las cachés, las memorias cachés que ustedes ven en los procesadores y todo eso,
me permite reducir el tiempo de acceso de memoria y por lo tanto va a ser mucho más rápido. Por eso es que hay procesadores, por ejemplo, como los i3, creo que los i3 no tienen caché o son muy pequeñas, y mientras que a medida que vamos viendo a i5 o a i7, en el caso de los procesadores Intel, vamos a ver que tienen más memoria caché y por lo tanto vamos a ver más tasa de acierto y las lecturas son mucho más rápidas como tal. Ok, a continuación vamos a ver lo que son las páginas compartidas. Las páginas compartidas lo que me permiten es compartir código común entre procesos. Vamos a suponer que hemos abierto Word. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, ustedes abren Word y abren después otro documento y abre mucho más rápido. Porque, y si, por ejemplo, hacen un cambio de configuración en un Word, también probablemente puede afectar al otro. Me refiero a un cambio de configuración de la aplicación como tal, no del documento. Esto ocurre porque, por ejemplo, podemos tener páginas compartidas, es decir, un proceso de Word, se abren dos procesos de Word, uno para un documento y otro para otro. De hecho, si ustedes revisan en la monitor de sistema, van a ver que son dos procesos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un proceso del editor, por ejemplo, el Word, que sería, por ejemplo, vamos a ponerlo el editor, va a ser uno, 2, 3 páginas y los datos del documento uno. Y podemos tener, por ejemplo, otro proceso de Word con el mismo código de programa, porque son 3 páginas, pero lo que va a cambiar es la data del documento 2. Y lo mismo con un proceso 3. Tenemos la misma cantidad de código de Word y luego simplemente va a cambiar la data del código 3. Resulta que en la realidad la memoria no se va a cargar Word 3 veces en la RAM, sino que él va a compartir el código en común en unas páginas, la va a compartir en esos procesos y simplemente va a proteger el código que es único, que sería los datos del sistema. Entonces, si vemos aquí una tabla de procesos, vemos que, por ejemplo, el código del programa va a estar en el marco 3, 4 y 6, que lo podemos ver aquí. Marco 3, 4 y 6 contiene en este caso el código de Word. Y vemos que después se va cargando las páginas de los datos únicos para cada proceso. Pero ¿cómo ocurre la compartición? Por la tabla, la TP, la tabla de páginas. Porque entonces, como la tabla de páginas apuntan todas esas direcciones lógicas hacia el mismo lugar en la RAM, yo puedo ejecutar de esa manera el código y darle acceso a cada proceso y a su vez me ahorro la RAM porque entonces estoy cargando un solo documento de Word, un solo código de Word, una sola aplicación, pero la está ejecutando 3 veces, una para cada documento o proceso distinto. Y aquí también podemos ver, por ejemplo, este es un caso de memoria RAM y vemos cómo hay huecos. Estos huecos que ven aquí es espacio de memoria libre. Entonces, a medida que yo quiera cargar, yo puedo asignarle una de estas páginas a procesos y cuando se liberan, por eso es que van quedando huecos. Por eso es que vemos huecos y ocasionan que los programas no se ejecuten, no se carguen de forma secuencial, sino que estén desordenados. Y bueno, como dicen allí, esto se implementa a través de una compartición de marco de memoria. Entonces compartimos un marco de memoria a través de la TLB y para ello el marco debe estar asociado a la tabla de proceso. Entonces, por lo que para ello son varias páginas, en realidad a nivel de marco viene siendo una sola. El número de páginas asociado al marco puede ser diferente en cada proceso. No necesariamente tengo que compartir todos a todos los procesos, sino dependiendo nada más lo que ellos necesiten. También hay páginas multinivel. Esto es un poco más a cómo funciona Linux, parecido. Entonces, si esta página ocupa mucho espacio, estas se someten a una paginación, creando una organización de páginas de varios niveles. Entonces, generalmente cuando se manejan de varios niveles es porque tengo como una especie de índice de páginas que me permiten referenciarla a otros puntos del sistema. Son dos niveles. Entonces, de esa manera se facilita un poco más lo que es la compartición. Entonces, aquí tenemos lo que vemos aquí. Tenemos una tabla de páginas externas y luego tenemos una página de tablas como tal. Y luego vemos la memoria, cómo se va cargando cada una de ellas. Entonces, esto lo que me permite es organizar y clasificar mejor la información. Es como cuando ustedes manejaban en estructura de datos los árboles y este tipo de estructuras. Ustedes lo guardaban, pues lo usaban este tipo de estructuras para acceder rápidamente a la información. Entonces, generalmente vamos a tener el tamaño de las páginas de cada uno de estos niveles
Y entonces aplicamos lo mismo. Simplemente me van a decir cuál es el tamaño de la página externa y cuál es el tamaño de la página interna. Con eso calculo cuántos bits requiero para representar todas las posiciones y el desplazamiento se mantiene. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta dirección de memoria, que es real, o bueno, que no es real, no, sino que está basada en procesadores actuales, tenemos esto en binario. Y entonces yo puedo dividir una parte para la externa y una para la interna. La segmentación es otra forma de dividir la memoria RAM. En este caso, en vez de dividirla en páginas y asignarle, digamos, como una misma cantidad a cada una de los procesos, o en otras palabras, dividir un proceso en cantidades iguales, donde cada página no tiene un significado, sino simplemente ahí hay bits y eso, se puede dividir en segmentación. Entonces, el segmento es una porción que no es igual para todos, es decir, pueden ser porciones de distintos tamaños y que cada porción tiene un significado o tiene una especie de almacenamiento lógico. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver que una aplicación, por ejemplo, puedo crear un segmento para guardar la pila de la aplicación, otro para tabla de símbolos, eso lo van a ver en compiladores, otro para el programa principal, el código binario de ejecutable. De pronto, si tengo una librería, va a ser otro segmento, entonces puedo dividir la aplicación en varios segmentos lógicos. Y se trabaja de la misma manera, voy a tener el número de segmentos más el desplazamiento. Y hay una tabla de segmentos donde se guarda el límite y base de cada segmento en dirección de memoria. En este caso, como son tamaños variables, entonces necesito saber hasta dónde termina y dónde comienza cada una de ellas. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, lo que le vemos, el ejemplo del espacio lógico de direcciones, cuál es el límite y cuál es la base. Entonces, vemos, por ejemplo, el segmento 0, que es donde se guarda esta subrutina, va a ser un límite de 1000 posiciones y va a empezar en 1400. Entonces, si me voy a la memoria física, vemos que sí, que en la posición 1400 va a estar el segmento 0 y va a ocupar hasta 1000 posiciones más adelante, que va a ser 2400. Otro ejemplo, por ejemplo, el segmento 3 comienza en 3200 y se desplaza en 1100, entonces sería de 3200 a 4300. Y si observamos en este ejemplo, pues simplemente los segmentos son de distinto tamaño, entonces, por lo tanto se le llama segmentación. También existe segmentación con paginación, que se pueden combinar. Entonces, en este esquema, la gestión de memoria, los segmentos se paginan. Es decir, cada uno de los segmentos va a estar compuesto de varias páginas de usuario. Entonces, se apoya, pero páginas de aplicación. Se apoya la visión de la memoria que tiene un usuario, se resuelve el problema de asignación dinámica. Es necesaria una tabla de segmentos y una tabla de páginas por cada segmento. Es decir, cada segmento va a tener su propia tabla de páginas que va a indicar en qué forma se va a guardar en la memoria RAM. Sin embargo, la traducción es más compleja ya que requiere más procesos matemáticos y mayor número de accesos a la memoria para poder acceder a ello. Y bueno, quería mostrarle los anexos. Siempre le he dicho que esta parte de memoria es muy útil y ayuda a comprender cómo funcionan las aplicaciones. Hace tiempo hay un video en YouTube que lo pueden observar. De hecho, si tienen las láminas en digital, pueden acceder a ellas y ver el video completo en inglés. Entonces, es una manera de cómo él rompe el récord mundial. Entonces, si observan este pedazo, él lo que va a hacer es realizar una serie de... Aquí hubo un bug, por ejemplo, fíjense. Voy a repetirlo un momento para que observen el bug. Él va a ejecutar una serie de cosas en cierto orden. Fíjense, agarra el hongo, se encogió y desbordó la memoria. Entonces, inmediatamente va a terminar el juego. Entonces, cuando termine el juego, eso fue un récord muy loco. Entonces, ¿por qué pasó? Entonces, él empieza a explicar que lo que hace es cómo se maneja los sprites o los dibujos en la memoria RAM del Super Nintendo, en el caso de este juego de Super Mario World. Ahí va explicando las direcciones de memoria y dónde se almacenan cada cosa. Entonces, él lo que explica aquí en el video es cómo haciendo cierta cantidad de pasos o ejecutando código, él logra cargar en memoria las cosas que él desea. Y de alguna manera él descubrió que puede entonces cargar el código que permite hacer un salto a la dirección de memoria que permite ejecutar el código del nivel final. Entonces fíjense cómo él va diciendo cómo las gráficas, dependiendo del lugar donde está, va ocupando esos espacios de memoria. Y entonces la memoria se va llenando a medida que van apareciendo los gráficos en pantalla.
Y bueno, él va explicando allí cómo él va manejando y entonces el caso en la vida real. Y aquí tiene un depurador de cómo las cosas van funcionando. Y fíjense cómo él va aumentando las direcciones de memoria en base a cómo va jugando y se puede manipular. Entonces, esto se ve algo como inocente porque es algo que él está usando para poder alterar la memoria del videojuego y ganar. Pero muchas veces cuando estamos haciendo aplicaciones, pero cuando estamos usando aplicaciones, puede ser que haya un hacker o alguien o un cracker que tenga las suficientes habilidades para alterar el funcionamiento de nuestro programa y hacer este tipo de cosas. Tal vez insertando ciertos valores, haciendo clic en tal parte, ejecutando tales cosas, puede ir manipulando la memoria y de esa manera acceder a espacios de memoria que no son acordes y brincar a mayores requisitos. Entonces, es muy interesante, les recomiendo ver este video donde explica cómo se va haciendo toda la información, inclusive te va mostrando en código assembler cómo es el código o qué significa cada una de las cosas que le está modificando en memoria. Esta es otra vulnerabilidad también que lo que permite es mostrar cómo puede, ya más adelante él se dio cuenta que puede ejecutar cualquier cosa. Entonces hace el mismo procedimiento y le permite a él, por ejemplo, ejecutar un juego de ping-pong. Fíjese que la vulnerabilidad fue más allá y él empezó inclusive puede cargar código personalizado dentro de una aplicación. Fíjense, ahí está cargando código de alguna manera. Y al finalmente crear simplemente Tetris con los sprites y las cosas que tienen allí. Entonces, inclusive no solamente que pueden hackear, acceder a información, sino que inclusive pueden inyectar código y ejecutar código que no es válido o que no está para el que no fue diseñado originalmente. Aquí vemos un juego de Snake, de la culebrita, como le conocemos en español, y fue cargado todo a través de esta vulnerabilidad. Entonces es muy interesante que por eso es que es importante conocer cómo funciona la memoria en un proceso, porque se pueden aprender a hacer cosas como esta. Y bueno, espero que hayan visto, espero que les den un vistazo a estos videos. Y también les recomiendo un artículo que es obligatorio para todo programador que exista o cualquier persona que sea mejorar su habilidad de programación. Es un, y bueno, básicamente es una lectura de lo que todo programador debe saber sobre memoria, que es una publicación realizada por Red Hat que explica cómo el manejo de memoria en Linux. Y de esa manera pueden aprender ustedes cómo se maneja la memoria en este sistema operativo y así aprenderán cómo crear mejores programas. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerlas en el chat. Espero que les haya gustado y hasta la siguiente clase.